Ensayos, ¿eh? Bien. Los ensayos que estábamos desarrollando para conocer las características de los materiales. ¿Qué habíamos visto de dureza el viernes pasado? Hola. Profe, llegamos a ver los métodos, hasta el método Rockwell C, me parece. Hasta el Rockwell C. Ah, claro, o sea, hemos visto todos los métodos, porque el Rockwell es el último. Bueno, el análisis conceptual de ese Solamente proceso. los de penetración vimos, profe, ¿eh? Claro, claro, exacto, exacto. Sí, los de penetración, como les decía, son los que se utilizan normalmente en la industria, ¿no es cierto? Los otros métodos son métodos prácticos, ¿no es cierto? Que el método de rebote, perdón, se lanza una bolita, ¿no es cierto? De una altura de 250 milímetros, ¿no es cierto? Y se deja caer sobre una superficie que queremos controlar la dureza, ¿no es cierto? Y al impactar, ¿no es cierto?, en la superficie del material, ¿cierto?, rebota la bolita y se mide la altura, ¿no es cierto?, de ese rebote y en la escala, ¿no es cierto?, se determina la dureza. Esos son métodos normalmente que se emplean en los materiales que tienen una capacidad de deformación elástica fundamentalmente, ¿no es cierto? O sea, resilientes, ¿no? Entonces, es un ensayo dinámico, como ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Es decir, que cae con una determinada velocidad prefijada, la altura, ¿no es cierto? Entonces, es un ensayo que el peso de la bolita determina, digamos, sobre la superficie un efecto de rebote, como así lo indica la palabra, ¿no? Entonces, de ese modo, nosotros vamos a ir desarrollando, digamos, relativa dureza de una superficie. También es muy utilizado, por ejemplo, como hablábamos de los materiales elásticos, por ejemplo, en el caucho, ¿no es cierto? El caucho es un material que responde, digamos, a un estímulo también, ¿no es cierto?, de una determinada dinámica y al rebotar sobre la superficie determina también la dureza relativa que posee esa pieza o ese material. Bueno, todos estos ensayos que hemos visto a partir de los ensayos de tensión de formación, los de compresión, los de flexión, los de torsión y corte, son ensayos estáticos, ¿no es cierto? Es decir, que van a definir una velocidad de aplicación de la carga lenta, ¿no es cierto? A partir de un valor cero, ¿no es cierto?, empezamos a incrementar la carga y en respuesta de eso se produce la deformación correspondiente y es la que determina, digamos, la resistencia mecánica a ese estímulo. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, el ensayo dinámico, que es el ensayo de choque. El ensayo dinámico de choque justamente es la respuesta que tiene un material, ¿no es cierto?, cuando desde una determinada nivel de energía, en principio una velocidad, ¿no es cierto?, la pieza impacta sobre el material que queremos ensayar y de ese modo, ¿no es cierto?, se obtiene la, la, la relación, ¿no es cierto?, justamente de la carga frente a la deformación que produce en el material. Ese es el ensayo de choque. Entonces, como todo ensayo, ¿no es cierto?, tiene un procedimiento, un método que está normalizado para que de ese modo podamos realizar, digamos, las consideraciones necesarias para que el ensayo, ¿no es cierto?, sea, o tenga la trazabilidad que llamamos ahora, que determina, digamos, los distintos
distintas resistencias respecto del material. Entonces, ahora vemos el ensayo de choque. ¿Se ve bien el pizarrón ahí? Sí, se ve. Se ve que lo puede mejorar, ¿verdad? A ver. Bien, ahí estamos, ¿sí? Bien, el ensayo de choque, entonces, vamos a hacer un gráfico. Bueno, este es un péndulo, ¿no es cierto? Que está suspendido en un centro O, ¿sí? Y acá tenemos una masa material, ¿sí? ¿Se dan cuenta acá? No se ve muy bien. ¿No se ve bien? Bueno, después Da lo mucho reflejo mejoramos la luz. con la luz mejora. Sí, igual. Bueno, a ver. Posiblemente sea el marcador que tengo. Bien. Va a ser el marcador el que está medio flojo, el que estoy usando. Bueno, entonces decimos que este péndulo tiene un brazo suspendido, ¿no es cierto? Y en el extremo tiene una carga de un valor G, como ustedes pueden observar ahí. Entonces, el centro, ¿no es cierto?, permite que el péndulo libremente pueda girar, ¿no es cierto?, sobre este sector circular, un determinado ángulo respecto de la posición de equilibrio, que sería cuando, ¿no es cierto?, el péndulo está inmóvil en la parte inferior. Entonces, este péndulo va a ejercer, digamos, una determinada carga sobre una probeta que vamos a tener ubicada acá en la parte inferior sobre un soporte. En el cual vamos a colocar una probeta del material que vamos a ensayar. Siempre, ¿no es cierto?, la pieza o la probeta, mejor dicho, ¿no es cierto?, va a tener una relación con la carga, ¿no es cierto?, y en este caso el movimiento que va a tener en la máquina, ¿no? Bueno, este péndulo que estamos hablando tiene un centro, ¿no es cierto?, en la carga, en el punto B, tiene una determinada longitud. Esa longitud será el equivalente al brazo que tenemos acá. Entonces, inicialmente, si yo desplazo, ¿no es cierto?, una determinada altura, H1, como ustedes observan ahí, este péndulo se va a cargar de una energía que será equivalente a la masa G por la longitud del brazo, ¿verdad? Y esa energía es una energía cinética de posición, porque es equivalente a la altura, ¿no es cierto?, al que elevemos a la masa, ¿no es cierto?
Sí, lógicamente la máquina tiene una traba mecánica para dejarla a una determinada posición, ¿no es cierto?, de H1. Si la liberamos de esa traba, la masa, ¿no es cierto?, va a generar, digamos, el barrido. El barrido va a pasar por el centro, ¿cierto? Y va a describir más o menos una altura similar, ¿no es cierto?, H1 en el otro extremo. O sea que acá vamos a tener la misma masa. Acá vamos a tener la misma masa, no me salió del mismo tamaño, pero tenemos que decir que es igual, la misma masa, ¿verdad? Hola, pucha. Vamos con el pulso. Ahí está, más o menos ahí. Es la misma masa que describiría, al menos en el primer movimiento, un mismo ángulo aquí, ¿no es cierto?, que en este caso le llamamos alfa sub 1, y este otro ángulo que es el mismo, alfa 1 prima, alfa 1 prima, sería el mismo. Si nosotros dejamos que siga el movimiento, ¿no es cierto?, va a ir y va a volver tantas veces, pero finalmente esa velocidad va a ir por efecto del rozamiento mecánico, ¿no es cierto?, que va a tener el brazo, va a ir deteniéndose finalmente en ese punto que es la ubicación de la probeta P, ¿verdad? Entonces acá supuestamente es un movimiento que, digamos, lo vamos a poner en trazo para que podamos darnos cuenta de que esto es una teoría, ¿no es cierto?, este desplazamiento. Pero si colocamos en el punto P una probeta del material que vamos a ensayar, ¿cierto?, este va a tomar, digamos, una posición tal como esa, ¿no es cierto?, y esta va a ser la sección de la probeta, ¿no? Entonces, si ahora hacemos el ensayo de forma práctica, lógicamente vamos a cargar la máquina, es decir, vamos a elevar la altura H, la masa, y ahí vamos a trabar, ¿no es cierto?, el desplazamiento de la masa. Entonces vamos a ubicar correctamente la probeta, y cuando esté todo listo, ¿no es cierto?, vamos a observar que este brazo, ¿no es cierto?, sobre un transportador que está aquí arriba, vamos a leer, ¿no es cierto?, el ángulo alfa que corresponde, ¿cierto? Acá hay una aguja, ¿no es cierto?, y esa aguja en el transportador, o sea, en el arco, me va a determinar, ¿no es cierto?, cuál es el valor del ángulo alfa 1, ¿sí? Bueno, al liberar la masa, esta va a caer, ¿no es cierto?, en ese desplazamiento en arco que vamos a tener, y va a impactar en la probeta. Al impactar la probeta, lógicamente, con este valor de energía, va a producir la deformación y o rotura, ¿no es cierto?, de la pieza, ¿no es cierto?, que ha impactado ahí. La masa, perdón, la probeta tiene una forma normalizada. Un tipo de probeta es esta que voy a dibujar acá, del material de ensayo. Es una probeta de 10 por 10 de sección y una longitud de 54 milímetros. 54 milímetros, o sea, esta es la probeta. Y en el centro, ¿no es cierto?, tiene una entalla, con un ángulo de 45 grados. Una probeta de sección cuadrada y longitud 54, entonces, ¿sí? Esa entalla también tiene una profundidad, además que tiene designado el ángulo. En este caso, observamos que la profundidad de la entalla es de 5 milímetros, o sea, la mitad de la altura. Tiene 5 milímetros. Entonces,
al producir el impacto, la masa, sobre la pieza, va a provocar que en la profundidad de la entalla se genere la tensión, ¿no es cierto?, que va, como digo, a determinar cuál es, ¿no es cierto?, la energía que absorbe, ¿no es cierto?, la probeta al impacto, digamos. Entonces, lógicamente, la masa, ¿no es cierto?, tiene una energía que hará pasar, digamos, una determinada, la masa, un determinado ángulo, ¿no es cierto? Y ese ángulo, ¿cierto?, podemos decir, ese ángulo, podemos decir que es este valor real del ensayo efectuado, ¿no es cierto? Y la altura, ¿no es Hace cierto? poco, profe, Sí. se ve muy con mucha luz Ah, en la luz, general, no solamente nada. Lo veo la luz muy, natural sería, no sé, me parece que la luz que tiene usted ahí en su. ahí está mejor. Ahí mejoró bastante. Sí, debe ser el contraste que tengo entre la luz natural y la artificial. Perfecto, ahí. Entonces, cuando impacta la masa sobre la probeta, ¿no es cierto?, tiene o pasa, ¿no es cierto?, un determinado espacio residual de la carga que había tenido mediante la altura H1, ¿no es cierto? Y este ángulo será el ángulo alfa 2, que nos permitirá conocer entonces cuál es la energía residual que queda en la máquina luego de haber impactado, ¿no es cierto?, en la misma probeta. Entonces vamos a decir que la energía residual, ¿no es cierto?, A1 vamos a hacer primero la energía, que como les digo es la energía potencial debido a la posición de la masa, será igual justamente a la masa por la altura. Masa por la altura, ¿no es cierto? Va a generar la energía en el punto B, sería acá, ¿no es cierto? Luego, la energía residual, es decir, la que va a quedar luego de que la probeta absorbió parte de esa energía A1, es A2. Y A2 entonces será el valor de la masa G por la altura H2, que es la altura esta. Lo vamos a indicar acá. Se observa, ¿verdad? H2 acá. H1 es esta altura. Entonces, justamente la energía residual A2 es igual a la masa por la altura esta. Esa es la energía residual. Entonces, conociendo el desarrollo, ¿no es cierto?, de esta probeta, ¿no es cierto?, y a su vez definiendo el desarrollo del triángulo que se genera en el punto B, A y 0, ¿no es cierto?, luego vamos a conocer la energía en el punto que genera la altura H2, que es C, ¿no es cierto?, 0, y en este otro centro sería la letra D, siguiendo el abecedario, ¿verdad? Entonces, esa relación, ¿no es cierto?, es la que nos va a determinar cuál es, ¿no es cierto?, la energía que absorbe la probeta y que determina el comportamiento del material al choque o al ensayo de choque, ¿sí? Bueno, entonces, la energía residual va a ser la diferencia
entre la energía de posición 1 menos la energía de posición 2. Menos la energía de la posición 2. Entonces, esos son los detalles, ¿no es cierto?, que hacen al ensayo propiamente dicho, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el concepto? Hay una luz, profe, que está dando ahí arriba, no llego a ver lo que dice. Ah, es la luz que refleja de la Ensayo de lámpara. choque, dice. ¿Ah? Profe, eso es cuando la rompe a la probeta. Si no la rompe, se queda ahí en el punto P. Lógicamente, la energía que nosotros hacemos de impacto hace que la probeta o se deforme o se rompa. Ya vamos a ver cómo queda la probeta, ¿sí? Porque esta probeta... Ahora, profe, Sí, sí, le hago una pregunta, ¿no? Porque, o sea, en el experimento, al chocar con la probeta, ¿no se ve distorsionada la trayectoria del objeto? no, porque justamente es una máquina rígida, ¿no es cierto? Y el movimiento está guiado, ¿no es cierto? Como corresponde a la condición del, del material. Les voy a pasar el desarrollo que ya lo hice en el otro curso, ¿cierto? Y cómo es soportada la probeta en la máquina para que ustedes, por un lado, puedan completar el dibujo y por otro lado, puedan verlo con más nitidez, ¿verdad? Ahora hacemos ese proceso. De paso, se va a ver más claro el gráfico. Así lo van a apreciar mejor. Bien, ahí entonces les he mandado la imagen. De ahí van a poder usar, digamos, para copiarlo. Y entonces voy a ir desarrollando el método de determinación. Ya llegó. Sí, profe. Bien. Entonces vamos a tener me salió mal esto. Bien. Mejor. Profe, le hago una pregunta. Sí,
este ensayo de choque se utiliza solamente se utiliza para cualquier tipo de material Sí, o tiene normalmente se utiliza para aquellos materiales que tienen un comportamiento resiliente. Porque como les decía, los ensayos que estuvimos viendo, incluidos los de dureza, son ensayos estáticos. Y la deformación que se produce en estos ensayos es, digamos, como de un comportamiento dúctil, ¿se recuerdan? Dúctil o maleable. Y cuando tenemos un material de distinto comportamiento, ¿no es cierto? Es decir, que actúan dentro de la característica de resiliente, se utiliza este ensayo porque da mejor respuesta, ¿no es cierto?, a las propiedades que va a tener este material respecto de su comportamiento. Ustedes recuerdan que vimos capacidad de deformación de los materiales y esta capacidad estaba definida por 5 características: fragilidad, ductilidad, maleabilidad, tenacidad y resiliencia. Entonces los materiales que tienen una deformación a partir de un valor cero, por ejemplo, o mínimo, y de ahí, ¿no es cierto?, se va produciendo la deformación, justamente son de los denominados ensayos estáticos, porque no tienen una aplicación directa de la carga, ¿no es cierto?, y la deformación que se produce. En cambio aquí, el ensayo es dinámico, de tal modo que la carga que va a producir el ensayo, ¿no es cierto?, o que va a determinar las características del material, es una carga de impacto, es decir, una carga instantánea. Y esa carga instantánea, lógicamente, se produce en determinadas condiciones de un componente mecánico. Por ejemplo, si nosotros nos conducimos en un vehículo y en una determinada velocidad, tropezamos, digamos así, o tenemos que cruzar un bache importante, ¿no es cierto? Esa carga, que es la velocidad que traíamos en el vehículo, más, ¿no es cierto?, la carga propia del vehículo, o sea, la masa, va a generar, digamos, frente a ese bache, ¿no es cierto?, que los materiales, específicamente los extremos de los ejes del vehículo, sufran un impacto, ¿no? Ese impacto será mayor o menor de acuerdo, ¿no es cierto?, a el tamaño, digamos, del bache o de la rotura que pueda haber en un camino. Entonces, ese efecto, ¿no es cierto?, de que el vehículo va a ser exigido en esa circunstancia, tiene que estar calculado, ¿no es cierto?, respecto de la fabricación de los extremos, ¿no es cierto?, de los ejes del material. Por ejemplo, el extremo de punta de eje de las ruedas fundamentalmente delanteras, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, las pruebas que se hacen para ver las características del material a fabricar ese producto, digamos, ese eje, ¿no es cierto?, tiene que estar sometido a un ensayo para que sea capaz de resistir una determinada carga sin que se produzca un daño que pueda resultar muy perjudicial, ¿no es cierto? Normalmente va a dañar, ¿no es cierto?, al vehículo, ¿no es cierto?, pero que sea tolerable, ¿no es cierto?, respecto de las consecuencias que puede tener ese material. Otro caso, por ejemplo, los trenes de aterrizaje de los aviones, ¿no es cierto?, al tomar contacto cuando toca la pista, ¿no es cierto?, justamente el material con que se ha construido, ¿no es cierto?, los ejes de las ruedas de aterrizaje, es un material especial, ¿no es cierto?, que todo el impacto, ¿no es cierto?, sufre sobre esas ruedas. Por lo tanto, también tienen que tener un material que, sin ser frágiles, ¿no es cierto?, tengan un estado o una propiedad de ser resilientes, es decir, que actúan dentro de un periodo elástico muy importante.
Entonces lo que determina este ensayo es justamente ese periodo elástico, ¿no es cierto?, que es capaz de soportar esa carga. Y en este caso estamos hablando de que este material va a soportar una carga, ¿no es cierto?, que la vamos a relacionar con la resistencia del material en prueba. ¿Se entiende, verdad? Entonces acá, sobre este triángulo, que acá le llamamos O, B y A, ¿no es cierto?, O, A, B, ¿no es cierto?, como vemos acá, hacemos el cálculo de que justamente este brazo, ¿no es cierto?, es proporcional, ¿no es cierto?, a la altura de esta, ¿no es cierto?, su resistencia, o sea, H1. Y H1, ¿no es cierto?, es OP menos OA, ¿no es cierto?, OA. Justamente porque OP es la longitud del brazo, ¿no?, desde acá hasta el punto de centro de la probeta, ¿no?, donde impacta la masa. Entonces, este es el valor de OA, ¿no? Entonces, ahora calculo H1, que es igual a justamente OP, que es este valor OA, ¿no es cierto?, menos R coseno de alfa, que justamente es el valor del brazo, ¿no?, el valor del brazo. Y H2 también, ¿no es cierto?, será igual a R menos R por el coseno, ¿no?, pero del ángulo alfa 2, ¿no es cierto? O sea, este es el valor de la energía residual de H2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿Puedo explicar de nuevo lo de H2? claro, H2, ¿no es cierto?, al igual que H1, es la relación entre el brazo R, ¿no es cierto?, menos este valor, ¿no es cierto?, que es H2. Perdón, menos el valor, digamos, de la diferencia entre OP menos CP. Menos, no me equivoqué, perdón. Va a ser el valor de OP, que le llamamos R, menos el coseno, que sería el cateto mayor del triángulo, ¿no es cierto?, que sería OA. Es este valor. Pero referido, ¿no es cierto?, a este triángulo que cambia A por C. De este triángulo de la izquierda, los vértices cambian, en vez de OAB, es OCD. ¿Se dan cuenta? OCD. O sea, este valor es H2. El valor de OP, que es R, menos OC, que es la diferencia. No sé si lo expliqué bien, ¿eh? O sea, con las consecuencias correctas. O sea que estamos resolviendo los triángulos, ¿no es cierto? Entonces, hemos definido H1 y H2, ¿no?, ahí como ustedes lo observan acá, ¿no? Y lógicamente, para hacer la energía que absorbió la probeta, ¿no es cierto?, tenemos que hacer A1 menos A2. Esto es energía, ¿no? Esto es energía, no es este punto A. La energía en el punto B y la energía en el punto D. Es esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora tenemos que determinar que esta energía es la diferencia entre estas dos. O sea, vamos a multiplicar G por R, ¿no es cierto?, por H1. Porque esa es la energía. Entonces, acá vamos a ¿Es poder... que le da valores numéricos? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Le da valores numéricos o qué? Ahora no hay ningún valor numérico.
lo que me va a dar justamente es la energía que la probeta